Bienvenido a este módulo 2. En el módulo 1 vimos lo que era el inicio del proyecto y una introducción a lo que es la gestión del proyecto. Y este módulo 2 vamos a ver lo que es planificación. Después los invitamos a seguir con el módulo 3, que vamos a ver ejecución y cierre. Y a finalizar el curso con una evaluación. En el módulo 2 de introducción a la dirección del proyecto, lo que vamos a ver es planificación de costo, tiempo y alcance. Como lo vimos anteriormente, de acuerdo al PMI, existen 10 áreas de conocimiento. En este curso introductorio vamos a hablar sobre las 3 áreas de conocimientos principales, que es costo, tiempo y alcance. Primeramente, ¿qué es la planificación? Bueno, la planificación, una vez que ya se ha dado inicio el proyecto con el acta de constitución, tiene la reunión de arranque de la planificación. Recordemos que el director de proyecto no hace la planificación, lidera la planificación, por lo tanto la reunión se lo hace con el equipo, al menos el 80% del mismo. Debe haberse planificado previamente o haber analizado todos los documentos previos, como el caso de negocio, el acta de constitución, para saber de qué vamos a ir a trabajar. En algunas empresas lo que pasa es que el director de proyecto hace un borrador de la planificación y la revisa y la prueba o la ajusta con el equipo de trabajo. Dentro de la planificación existen algunos temas como el perfil del proyecto o el enunciado de alcance, la EDT, la matriz de responsabilidad, de continuar cronograma y costos y finaliza con las planificaciones complementarias que son las otras áreas de conocimiento. En este módulo y en este curso vamos a ver los formatos que nos ayudan a planificar y qué podremos hacer para tener una planificación la más exacta posible. Ahora, la primera pregunta es ¿por qué planificamos? Y si bien esta gráfica la hemos visto en unos temas, esto es algo que me ayuda a aterrizar básicamente por qué planificar. En la primera gráfica, en la parte superior, ven lo que el cliente solicitó. La siguiente, lo que el líder del proyecto entendió. Ya de por sí pueden darse cuenta que entre lo que el cliente le dijo que quería y lo que él entendió ya hay una diferencia. Y cada uno de los miembros de equipo que lo ven a continuación tiene una imagen muy diferente a lo que el mismo director del proyecto o líder tenía. Sin irnos muy lejos, vámonos a la última imagen donde ahí está lo que realmente el cliente necesitaba. Por lo tanto, la planificación o una de las funciones de la planificación es lograr aterrizar lo que realmente el cliente necesita. En muchas ocasiones el cliente tampoco sabe exactamente lo que se necesita, sino más o menos una referencia al mismo. Y si nosotros en el mejor de los casos hacemos exactamente lo que nos pide, ese proyecto ya en la operación no va a sobrevivir o a perdurar porque no es exactamente lo que se necesitaba. Por otro lado, como cada miembro de equipo tiene una imagen diferente, la planificación que sea distribuida y conocida por todos permita que todos tengan la misma imagen y evitar hacer los parches del proyecto. Los parches del proyecto no son más que pérdida de recursos para la compañía y ocurre cuando hay un retrabajo que hacer por alguna descoordinación. Entonces, para evitar eso, la planificación ayuda a que todos tengamos la misma imagen. Es importante que la planificación esté a disponibilidad de todos para que todos sepamos por dónde vamos. Dentro de la planificación tenemos y arrancamos por los objetivos. Objetivos del proyecto y objetivos del producto. Los objetivos del proyecto son aquellos asociados a los parámetros del tiempo, costo y calidad o alcance. Básicamente a las 3 variables básicas de un proyecto. Donde vemos que el objetivo del proyecto normalmente sería, un ejemplo, desarrollar una nueva línea de producto de polvo detergente por un monto de $1.000.000 hasta el 15 de diciembre de 2020. Eso es un objetivo del proyecto. Por otro lado, los objetivos del producto son aquellos asociados a las características del producto en sí. Algunos también pueden decir que los objetivos del producto son los criterios de aceptación del producto. Pero son en sí las características. Si yo quiero una silla, los objetivos del producto es que sea con patas de acero, que tenga manurios, que sea de cuero, de 1,20 m de alto, etc. Esos son los objetivos del producto. El equipo y el director del proyecto deben velar por los dos objetivos, por los objetivos del producto, que se cumpla el producto como quiere el cliente, y los objetivos del proyecto que culmine en tiempo, costo y alcance ya definidos. El primer documento que se realiza una vez que sepamos lo que es la planificación y tener un objetivo claro, es el perfil del proyecto. El perfil del proyecto tiene dos partes, el antecedentes y las metas. Este documento lo que nos lleva es a tratar de aterrizar una respuesta. ¿Por qué estamos haciendo el proyecto?
Proporciona antecedentes de historia del proyecto, por qué nació, cuáles fueron las características, o cuáles eran las dificultades previas que se tenía antes de ejecutar el proyecto, por qué razón se decidió ejecutar el proyecto. Es un resumen de la ejecución y enlaza con las metas de las compañías, con las metas del negocio. Normalmente estos son párrafos, no son líneas, y tienes algo como esto, donde básicamente es una historia que permite saber cuál fue la razón de que arrancó el proyecto, por qué lo vamos a hacer, y es un documento que nos ayuda a comprometer al equipo en función de todos estar alineados en qué lo estamos haciendo. Por si acaso, la justificación de hacer el proyecto no siempre es una justificación económica, o no solamente económica. También puede existir justificaciones desde el punto de vista más humano o personal. Por lo tanto, uno puede decir que con este proyecto también ayuda a la mejora calidad de vida de la gente. Y eso es importante saberlo dentro del antecedente. Por otro lado, tiene los objetivos, donde ya vimos los objetivos del producto y del proyecto. Y aquí hay una herramienta que le traemos que básicamente es la herramienta SMART. Esta herramienta SMART no es más que un filtro que uno pasa al objetivo para validar si el objetivo está correcto. Donde la S es que sea específico, o sea, concreto, M, medible, A, alcanzable, R, relevante para la compañía y T, que tenga definición en el tiempo. Si alguno de esos filtros no pasa, ese objetivo está mal dimensionado y hay que volverlo a escribir. Un tema de cómo parafraseamos los objetivos se basa en un tema de alto nivel, debe incluir tema de costo, plazo y desempeño, es actualizado a medida que avanza la planificación. Una vez que se termina la planificación, el objetivo queda definido y debe cumplir el filtro de marca. Una forma de desarrollarlo es dividiendo primero cuál es el desempeño o el alcance, desarrollar un nuevo sistema de recaudación que permite reemplazar el sistema antiguo, cuál es el plazo, 10 de noviembre de 2011, y cuál es el costo. Tomando esa tres información que uno puede levantar, parafrasea y tiene el objetivo del proyecto. Desarrollar un sistema de recaudación que permitirá reemplazar el sistema antiguo hasta el 10 de diciembre de 2011 por un costo que alcance el $1.000.000. Pasemos el filtro SMART para ver si lo cumple. ¿Es específico? Sí, estamos hablando de un sistema de recaudación. ¿Es medible? Sí, tenemos el sistema de recaudación. ¿Es alcanzable? Considerando que estamos en una fecha adecuada, digamos que si es alcanzable, es relevante, sí, lo necesita la compañía y tiene un límite en el tiempo, sí, hasta el 10 de noviembre de 2011. Por lo tanto, este es un objetivo SMART. Pasa el filtro. El proyecto puede tener más de un objetivo, aunque normalmente desempeño, plazo al costo o alcance, plazo al costo es lo más común. Una vez que tenemos el objetivo, vamos a la gestión de alcance. La gestión de alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el proceso incluya todo lo requerido dentro del mismo, del proyecto. Aquí definimos básicamente qué vamos a entregar en el proyecto, ¿sí? Aquí tenemos alcance del producto, alcance del proyecto, línea base del alcance, cambios de la línea base, que es posible durante la gestión del alcance. Y el primer documento que hacemos es el enunciado de alcance. El enunciado de alcance es un documento que me aterriza tres cosas principalmente. Se puede incluir más información, pero las tres principales son: ¿cuáles son los entregables? Ya sean servicios o productos. En otras palabras, durante el proyecto, ¿qué voy a entregar? ¿Sí? Aquí va todo, no necesariamente solo lo que nos dijo el sponsor en el acta. Por ejemplo, si tengo que entregar un sistema, un sistema de cómputo, pensemos en un sistema contable, debe también entregarse los manuales, debe entregarse capacitación, debe entregarse el código fuente. Entonces, aquí se aterriza todos los entregables, sean productos o servicios que el proyecto requiera. Las inclusiones geométricas son los criterios de aceptación de esos entregables. Por ejemplo, si el entregable es un manual, aquí pongo las características con que quiero recibir el manual. Mientras más características tenga, es mejor, porque uno puede aterrizar mejor cuál es el producto que debo entregarlo. Un manual lo quieres digital, lo quieres físico, lo quieres con copia, lo quieres en A4, lo quieres en A5, lo quieres en modificable. Todas esas características, si lo quiero en modelo tipo proceso o en modelo tipo fotos, todas esas características del cual yo quisiera el producto, lo coloco ahí. Y estas inclusiones geométricas o características se pone entregable por entregable. Acá también podemos hacer mano o utilizar planos, información técnica,
normas internacionales que yo las puedo agregar dentro de los criterios y métricas de cada entregable o del entregable que se requiera, en función de decir que el entregable debe cubrir esa norma o ese plano. Mientras más claro esté, es mucho más sencillo el cierre del proyecto y también mucho más sencillo después estimar los tiempos y costos. Por ejemplo, si yo un entregable es un auto, es muy diferente en tiempo y costo si ese auto es un modelo tipo Aveo o es un modelo Fórmula 1. Si bien los dos son autos, si yo no pongo claro las características, es posible que entregue algo lo que el cliente no esperaba y al cierre se va a hacer muy complicado. Por otro lado, el costo de un Ferrari Fórmula 1 es muy diferente al costo de un Aveo, por lo tanto puedo equivocarme también en el presupuesto del proyecto. Y el tiempo de fabricación o de entrega de un Aveo también es muy diferente que el tiempo de fabricación de un Ferrari. Por lo tanto, mientras más claras estén las métricas de cada entregable, es mucho más adecuado la estimación que vamos a hacer más adelante y también mucho menos friccionado el cierre del proyecto. Por otro lado, también se documentan las exclusiones, que son las exclusiones lo que no voy a entregar del proyecto. Por lo tanto, ahí se indica específicamente lo que voy a entregar. Por ejemplo, hablando del software, no voy a entregar los servidores, ¿sí? Al momento que yo lo dejo documentado, es mucho más sencillo para todos poder evidenciar lo que no se va a entregar y es posible discutirlo si debe entregarse o no. Algunos males ejemplos de lo que se entrega, completar la versión aprobada hasta 2000 no va, aquí van entregables solamente. Las métricas, tiempo de ciclo reducido no es una característica. Exclusiones, el equipo de proyecto no incluye a nadie de producción debido a su falta de interés. Eso no es una exclusión, exclusión es lo que no voy a entregar definitivamente. Por lo tanto, estos son unos malos ejemplos con respecto a entregarle métricas y exclusiones. Una vez que tengo mis entregables, procedo a desarrollar la EDT. La EDT es una herramienta que se denomina estructura de desglose de trabajo. Es una manera de descomponer los niveles más altos que tenemos del proyecto, que en este caso son los entregables, a niveles más bajos, ya sea de paquete de trabajo, tareas, subtareas, etc. Esta descomposición nos permite paso a paso ir desarrollando las actividades que necesito para el proyecto. Esas actividades, por si acaso, después las llevamos a tiempo y costo para definir el cronograma y el presupuesto del proyecto. La forma de manejar esto de manera jerárquica es, en nivel más alto está el nombre del proyecto, de ahí vienen los entregables, las tareas, subtareas, paquete de trabajos y nivel de esfuerzo. ¿Sí? Normalmente llegamos hasta subtareas para poder desarrollar incluso el cronograma. Una manera de descomponer es algo como esto, donde tengo el nombre del proyecto en la parte superior, los entregables que me desarrolla mi proyecto, que eso lo sacamos del enunciado de alcance, donde definimos los entregables, ya sean productos o servicios, y por cada entregable defino las tareas. ¿Qué son las tareas? Son las acciones que yo debo hacer para cumplir ese entregable. Esta es una gráfica más o menos de cómo queda una EDT en un proyecto. Tomar en cuenta que las tareas tienen que estar en verbos y las tareas deben completar 5 características. Una, que comience desde cero, o sea, levantar información, enlistar la información, buscar información, considerar que no tengo nada. Segundo, que debe estar en verbo. Tercero, debe haber tareas de calidad, o sea, que verifique, compruebe lo que estoy haciendo, ya sea documento o un servicio, ya sea con una inspección o ya sea con un proceso o una prueba. También que tenga tareas de cierre formal, ya sea una entrega formal o ya sea unas pruebas formales. Cuando hablo de formal significa que esté documentado con algún documento esa entrega y también que tenga un hito de cierre. Son 5 características que debe tener y eso por cada entregable. Cuando yo cumplo las tareas, cumplo el entregable. Si cumplo los entregables, cumplo el proyecto. Hay un entregable que siempre está en todo, que es la gestión de proyecto. Ese entregable hay que colocarlo porque ese entregable nos permite definir los tiempos y los costos que se involucran en el proyecto por la parte administrativa del mismo. Si yo no lo coloco, muchas veces no lo hacemos, como las reuniones de avance, como los informes, y eso comienza a perjudicar el buen comportamiento del proyecto. Por eso es importante colocarlo. Y eso va en todos los proyectos independiente de cuántos entregables tenga. Esta es otra manera de manejar la EDT, también puede ser manejada por
etapas, ya depende de lo que cada uno quisiera planificar. Lo único que tienen que validar es que todo lo que levantamos de entregables estén definidos en el AEDT. ¿Sí? Temas importantes, la numeración de la EDT es de izquierda a derecha. Ese código se llama código EDT y es un código único. Trabaja desde el nivel 2, establecer aquí en este caso no se establece secuencia. No incluye departamento en los entregables, solamente entregables. Y no incluir un solo cuadro de varias tareas. Por ejemplo, no es recomendable poner en un solo cuadro revisar y aprobar, porque muchas veces eso lo hacen diferentes personas o diferentes tiempos, que más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Algunas consideraciones a tomar al momento de llegar a este punto de la EDT. Durante el desarrollo del enunciado de alcance se debe confirmar que se haya considerado todo el alcance del proyecto. Aquí se toman varias iteraciones o reuniones con el equipo de trabajo, con todos los interesados, para validar que esté todo levantado de los entregables. Debe ser bien claros en las métricas con el fin de poder considerar adecuadamente los tiempos y costos posteriormente. Deben ser bien definidas las exclusiones. El enunciado de alcance debe ser acorde acordado con todos los miembros de equipo. La EDT debe desglosarse hasta el nivel necesario y suficiente para determinar tiempo y costo de la misma. Si yo tengo una actividad que no puedo determinar tiempo y costo, lo más recomendable es desglosarlo más, porque quizás no tenemos el conocimiento en el equipo de esa tarea y si yo pongo un tiempo-costo que lo hago muy al azar, es muy probable que me equivoque. El proceso de la línea base de alcance es iterativo hasta que se produzca la aprobación final. La línea base de alcance corresponden a 3 documentos. El enunciado de alcance, que tiene los entregables, sus métricas, sus exclusiones. La EDT, que es el desglose de las tareas. Y por otro lado el diccionario de EDT, que no es más que una aclaración de cada bloque de la EDT. A veces en el bloque ponemos información muy técnica o muy resumida y el diccionario de la EDT no es más que cada bloque que especificamos a detalle cada uno de ellos, si fuese el caso. En esto tenemos la tarea número 2, que es básicamente desarrollar de un proyecto su enunciado y su EDT. Les invito a coger un proyecto que ustedes deseen, puede ser un proyecto personal, un proyecto de la compañía, para practicar esto de aquí. Los formatos han sido levantados en la plataforma, esos formatos los pueden ustedes usar en cualquier necesidad que tengan y los pueden mejorar si fuese el caso. Siguiente entramos a la gestión del tiempo. ¿Y qué es la gestión del tiempo? Bueno, este es el proceso en el cual yo comienzo a determinar la duración que va a tener mi proyecto. Como parte de la gestión del tiempo tenemos, genera a menudo diferentes entregas en el proyecto. El tiempo es menos flexible en un proyecto. Muchas veces una de las variables que los gerentes normalmente preguntan y causan también problemas dentro del proyecto cuando no estamos de acuerdo al cronograma. Los cronogramas efectivos deben ser fácil de traducir, fácil de ver, tiene que tener una lógica en las secuencias, debe ser visibles y manejables, son algunos criterios. No necesariamente debo tener todas las tareas hasta la última en el cronograma, sino tareas guías que nos permitan a nosotros llevar el proyecto. Aquí hay dos conceptos, esfuerzo y duración. El esfuerzo es el tiempo que yo requiero para combinar una tarea. La duración es el periodo de tiempo que yo le doy a la persona o al equipo para culminar esa tarea. Haciéndolo de otra manera, el esfuerzo es la cantidad de tiempo en horas que yo necesito para completarla. Por ejemplo, necesito hacer un informe y el informe tiene un esfuerzo de 2 horas. En 2 horas yo termino el informe. Pero la duración es el periodo de tiempo que yo le doy a la persona para que lo haga. Yo te puedo decir, tienes una duración de 5 días, significa que en 5 días tú me entregas el informe, independiente que el esfuerzo solo sea de 2 horas. Ya uno se puede planificar que cada día haga 25 minutos, o hace 1 hora un día, 1 hora otro día, o hace el informe el último día en las 2 últimas horas. Ya depende de cómo cada persona se quiera planificar. Pero la duración es el periodo de tiempo que me dan para ejecutar la tarea y el esfuerzo es la cantidad de horas necesarias para culminarla. En algunos casos la duración y el esfuerzo es lo mismo. Me pueden decir, José Luis, necesito este informe que se demora 2 horas en hacerlo y te doy 2 horas para que lo hagas. En otras palabras, hay que hacerlo ya. Para pasar de esfuerzo a duración hay que tener 3 variables: el número de recursos, la calidad de recursos y el tiempo muerto, tiempo de espera. Recordemos que en el cronograma lo que se dibuja, lo que se grafica es la duración, no el esfuerzo. Por lo tanto, yo debo saber cuántos recursos me van a dar. La calidad de recursos, estoy hablando de la experiencia del recurso, y los tiempos muertos, tiempo de espera, son tiempos que por naturaleza deben estar o por contrato.
Por ejemplo, si quiero pintar una pared, primero debo enlucirla, esperar que se seque y después pintar. Yo no puedo no puedo quitar el tiempo de espera y debo considerarlo porque si no voy a hacer que mi cronograma se destruya posteriormente. Cuando hablamos también de recursos, estamos hablando de todo tipo de recursos, no solamente recursos humanos, también recursos materiales, consumibles, equipos, demás. Aquí entramos al tema de estimación y hay 4 herramientas para estimar, las más usadas. Juicio de experto, estimación análoga, paramétrica y 3 valores. Juicio de experto es aquel mecanismo en el cual para saber la duración de una tarea yo voy y le pregunto a alguien que es experto. Por si acaso, alguien que sea experto en la tarea, estamos hablando de alguien que hace esa tarea o esa actividad continuamente. Normalmente el director de proyectos no es el experto de las tareas porque no es que la hacemos continuamente. Debo tomarme el tiempo suficiente para buscar el juicio de experto. La estimación análoga es la estimación que se usa en el más del 70% de las estimaciones en proyectos, pero también es la más inexacta. Una estimación análoga es una estimación por comparación. Busco información de algún proyecto pasado que lo he hecho yo, lo ha hecho alguien del equipo y comparando de lo que me demoré en esa vez, puedo inferir el tiempo que me voy a demorar ahora en esa actividad, ya sea que sea la misma actividad o una actividad parecida. La dificultad de este tipo de estimación es que si bien es una estimación rápida, porque solamente me baso en datos que tenga a la mano de historia, pero pocos, el problema también es que tiene un nivel de exactitud bastante alto. De ahí que se recomienda que sea la última en usar o que sea mezclada con algunas otras de los modelos de estimación. La estimación paramétrica es una estimación matemática en la cual tenemos modelos matemáticos que me permiten determinar la duración de una actividad. Esos modelos matemáticos son estadísticamente comprobados y esos tienen que ser validados por alguna entidad. Si la entidad valida ese modelo matemático, normalmente se toma como un muestreo bastante grande de la actividad. Por ejemplo, pintar una pared, debo tener un muestreo de miles de datos en función de poder modelar cuánto en verdad me demora en pintar un metro cuadrado de pared. Una vez que tengo ese modelo o esa razón o ese cálculo que me diga por cada metro pared me demoro, por ejemplo, 10 minutos, yo puedo decir, bueno, tengo 10 metros pared, me voy a demorar 100 minutos. Tome en cuenta que la estimación paramétrica es una de las estimaciones más exactas que pueda haber, pero normalmente hay dificultades en conseguir ese modelo paramétrico o esa razón paramétrica, porque tiene que ser estadísticamente comprobado. Si no es estadísticamente comprobado, es una estimación análoga, que simplemente tomo una historia para inferir mi nuevo resultado. Pero ya vimos que la estimación análoga es la más inexacta. Por otro lado, tenemos evaluación de 3 valores. Y una estimación de 3 valores lo que nos lleva es, si yo tengo 3 valores, y entrando al concepto probabilístico, que no vamos a entrar aquí a cómo llegar a la fórmula, pero la situación es que tengo el tiempo pesimista, el tiempo más probable y el tiempo optimista, y la fórmula matemática me dice que para sacar el valor más exacto con 3 valores a la mano, yo tengo que coger el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista y dividirlo para 6. Eso lo que nos va a llevar básicamente es a tener un valor esperado con respecto a la duración, considerando 3 valores. Es importante ver que en orden de exactitud, el método de estimación más exacto es la paramétrica. De ahí viene 3 valores, de ahí juicio de experto, de ahí análoga. Pero si hablamos por rapidez de estimación, la análoga es más rápida de estimar, de ahí juicio de experto, de ahí 3 valores, porque ahí buscas 3 expertos para que te den el dato, y de ahí la paramétrica. Muchas veces en el día a día la necesidad de estimar rápido nos lleva a estimar con mayor inexactitud. Por lo tanto, es necesario tratar de tomarse el tiempo suficiente para tener una buena estimación. Si yo no hago una buena estimación, lo que va a pasar es que el cronograma, que es lo que vamos a ver ahorita, que no es más que la representación gráfica de la duración que estimamos, muy pronto se puede destruir, porque la estimación estuvo mal. El cronograma no es más que una definición gráfica de las tareas que se levantaron en la EDT con respecto al tiempo que hemos definido o estimado para cada una de ellas. Aquí también tenemos un elemento que se llama los hitos, que son puntos importantes del proyecto, pero que su duración es cero y no afecta a la ruta crítica o al tiempo de desarrollo del mismo. Pero me da una referencia de temas importantes, por ejemplo, la culminación de un entregable, por ejemplo, la facturación, por ejemplo, no sé, la llegada del contratista, lo que ustedes crean que sea importante para su proyecto. Aquí no hay límites, pueden poner varios hitos porque cada uno tiene una duración cero, por lo tanto no afecta a la duración del proyecto.
Dentro del cronograma también hay lo que es la secuenciación, que no es más que definir de las tareas que se levantaron cuál va primero y cuál va después. Esto puede ser desde un punto de vista natural o desde un punto de vista contractual. Para ello tenemos 4 métodos de diagramación: final-inicio, final-final, inicio-inicio, inicio-fin. Lo que me indica es que cuando termine la actividad 1 o la A, de acuerdo a esto, comienza la actividad B, final-inicio. Cuando termina la actividad A, termina la actividad B al mismo tiempo, final-final, sin importar la duración de cada una de ellas. Cuando comienza la actividad A, comienza la actividad B, sin importar obviamente también la duración entre ellas. Y la esta es cuando inicia la A, comienza la B. Ese tipo de secuencia normalmente se usa cuando hago una planeación de la fecha de fin a la fecha de hoy del proyecto. Pero puede ser usada también. Cada una de esas secuencias me permite a mí unir las tareas que se ha levantado en la EDT y definir cuál va primero, cuál va después, ¿sí? Y con eso se desarrolla el diagrama de red. Existen 3 tipos de secuencias: las mandatorias o de lógica dura, en la cual tiene que terminar una para comenzar la otra. Por ejemplo, esto puede ser por tema natural o por tema contractual nuevamente. Primero debo enlucir la pared y después puedo pintar. No puede ser, no puede hacer al revés. O no puedo coger a la mitad del empastado para comenzar a pintar. Esa es una lógica dura. Tiene que terminar una para comenzar la otra. Discrecional son aquellas que, si bien puede estar en serie, también pueden volverse paralelas actividades y comenzar. Eso depende de la actividad en sí. Y externas son todas aquellas actividades que tienen relación pero fuera del proyecto. Otros temas que se pueden ver aquí son adelantos y retrasos, y esto me permite a mí secuenciar las actividades de acuerdo a la necesidad que yo tenga con respecto a la misma. Básicamente usamos las secuencias que hemos visto anteriormente y le agregamos ya sean días o le reducimos días. Si yo quiero adelantarla, que es esto, le reducimos días o un periodo de tiempo, y yo puedo decir, no termino de completar el punch list y ya comienzo a hacer el landscape. ¿Sí? ¿Cuántos días? Los días que lo adelante. ¿Para qué sirve esto? Normalmente se usa para reducir el periodo del proyecto. Y un retraso también lo puedo usar usando cualquiera de las secuencias anteriores, y lo que hago es sumarles días o periodo de tiempo, en la cual me dice cuando tenga el borrador, después de 15 días lo edito. ¿Para qué sirve esto? Es para dar un periodo de tiempo, para dar un periodo de espera. Puede ser por un tema administrativo, puede ser un tema, no sé, de coordinación, y puedo dar esos periodos de espera. Al final tenemos un cronograma típico, algunas herramientas que se pueden usar, puede ser Microsoft Project, Siteforma, Excel. Cualquiera que ustedes usen van a tener esta parte o estas descripciones. Por un lado, la descripción del texto o de las tareas, que es la parte textual que está en la parte izquierda, y en la parte derecha una parte gráfica que me relaciona con el tiempo que está en la parte superior. Cualquiera que sea la herramienta, vuelvo y repito, pueden llegar a hacer un cronograma. Hoy en día la tendencia es usar más herramientas PPM, Portafolio, Project Manager, que tiene todo entregado como Siteforma. Ya la simbología depende de la herramienta. Estas son simbologías que se pueden utilizar. Un tema importante que también se maneja dentro del cronograma son técnicas de compresión de cronogramas. ¿Qué son esos? Son buenos cuando yo tengo un cronograma bastante largo y quiero reducirlo, puedo usar 2 técnicas de compresión. La técnica de compresión crashing, o compresión en sí, que no es más que agregarle tareas, agregarle recursos a una tarea para que el tiempo de desarrollo de la tarea se disminuya. Hay que tener en cuenta 2 cosas, que aquí cuando yo pongo más recursos normalmente también aumento el costo, y por otro lado que hay un punto llamado punto de rendimiento decreciente, donde por más que meto recursos ya no disminuye el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esos 2 temas cuando voy a hacer crashing. Y fast tracking, que se llama ejecución rápida, es cuando las tareas las puedo poner en paralelo. No espero que termine para comenzar la siguiente, sino que las pongo en paralelo. Hay que tomar en cuenta que para usar fast tracking deben ser tareas discrecionales, porque si son mandatorias no lo puedo hacer. ¿Ok? Hablando de la secuencia. Cuando hago fast tracking se aumenta el riesgo del proyecto, dado que no permití terminar la tarea anteriormente y comienzo por ahí mismo a la siguiente, es probable que se cometa o puede existir un error, para hacerlo más sincero. Por eso aumenta el riesgo en el proyecto. Este es el punto de rendimiento decreciente, donde llega un momento que por más que meto recursos comienza a
ir en contra de la eficiencia con respecto a reducir el tiempo del proyecto. Uno como PM debe saber cuál es ese punto para no estar malgastando recursos. En esta parte 3, ustedes van a tener ejercicios para poder desarrollar, y tienen algunos formatos, la planificación del tiempo. Desde levantar las tareas, estimar los recursos, estimar la duración y desarrollar su cronograma final. Cada tarea o cada ejercicio tiene su información, así que los invito a que lo chequen y puedan practicar. Usen el mismo proyecto que vinieran haciendo del deber 1, ejercicio 2 y ahora el ejercicio 3. Si tienen dudas, me pueden preguntar en las vías de comunicación de la herramienta. Por último, vamos a ver la gestión del costo. Y la gestión del costo tiene 3 partes: estimar el costo, definir el presupuesto y controlar el costo. El costo es otra de las variables que desde el punto de vista gerencial es muy analizado o muy controlado dentro de los proyectos. Normalmente en el proyecto te piden conocer cuál es la duración y cuál es el costo del mismo, y cuando estás en la ejecución te preguntan qué tan bien vas con el tiempo y qué tan bien vas con el costo. Dentro del tema del costo hay que tomar en cuenta que trata principalmente acerca de los costos de los recursos necesarios para completar la actividad. Esta gestión del costo normalmente se hace, al igual que el tiempo, con estimación ascendente. En otras palabras, comenzamos a determinar los costos desde las tareas y comenzamos a subir de manera sumatoria hacia los costos de los entregables, y así tendremos el costo del proyecto. Esta manera de estimación ascendente, que es costear desde la tarea más pequeña, permite reducir la probabilidad de que nos equivoquemos en el costeo o en la estimación del costo, y de que se nos quede alguna actividad sin recursos para poder ser ejecutada. Al igual que tiempo, si recordamos un poco, en tiempo también estimamos la duración por cada tarea, acá estimamos el costo por cada tarea. Una vez que definamos el costo por cada tarea, para llegar al presupuesto tenemos que sumarle la reserva de contingencia, que es aquella reserva que usamos para atender riesgos en caso de que ocurra. Normalmente puede ser un porcentaje del 3%. A la suma de las tareas más la reserva de contingencia se llama línea base de costo, y ese es el valor que el PM debe controlar y verificar que no se desvíe. Y a esa línea base de costo, cuando le subo la reserva de gestión, la reserva de gestión es aquella reserva que utilizamos para atender imprevistos en el proyecto, cosas que no lo hemos visto y que pueden aparecer. Normalmente es un 5% del proyecto. Cuando sumo esa reserva de gestión a la línea base de costo, tengo el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto debe ser manejado por el sponsor. En otras palabras, debe ser controlado la reserva de gestión por el sponsor. ¿Cómo uso la reserva de contingencia? La reserva de contingencia, o ese valor de dinero, lo tomo cuando un riesgo que analicé se ejecutó. Entonces, cuando se ejecutó ese riesgo, tomo la reserva de contingencia y tomo acción sobre ese riesgo que se ejecutó y que hoy ya se llama evento. Cuando vayan a ver el curso de riesgo, seguramente vamos a ver cómo se maneja ese tema del plan de contingencia. Pero básicamente se toma ese dinero de la reserva de contingencia cuando el proyecto, cuando el riesgo se ejecutó. La reserva de gestión, que es por un imprevisto, se toma o se utiliza cuando el sponsor aprueba el control de cambio. Cuando el sponsor aprueba el control de cambio, aprueba recursos adicionales, y esos recursos adicionales se toman, si es dinero, de la reserva de gestión. Y al final tenemos el presupuesto del proyecto. Una forma de sacar ese presupuesto es básicamente este formato que está aquí, que es el que van a hacer posteriormente, donde en la parte izquierda tienen las tareas que las sacamos de la EDT que hicimos. Definimos por cada tarea el costo de la mano de obra, los honorarios si estuvieran contratistas o terceros, y los costos no imputables a mano de obra, ya sean materiales, consumibles, equipos, no sé, recursos para viajar, etcétera. Todo lo que no sea mano de obra va ahí. Yo defino por cada tarea estos 3 valores y al final tengo el valor total por cada tarea. Si sumo el valor de todas las tareas, tengo el valor total del proyecto. Esto se llama estimación ascendente. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo puedo también controlar por cada uno de los rubros. Yo puedo saber por la tarea 1, en este caso tiene que irse $59,000, y puedo controlar que se vayan los $59,000. Si por alguna razón se va más, puedo tomar gestión en los diferentes rubros posteriores para tratar de recuperar lo que perdí y quedar en el mismo presupuesto original.
Eso se llama la gestión del proyecto ya en ejecución. Aquí tenemos la tarea número 4, que básicamente es sacar el presupuesto del proyecto. Nuevamente encontrarán las indicaciones del ejercicio dentro de la plataforma y cuáles son las instrucciones. Sin tomar en cuenta que las tareas son consecutivas. Debo hacer la tarea 2 para después hacer la 3, para después hacer la 4. Traten de hacerlas con el mayor detalle posible y nuevamente tienen ustedes las herramientas de comunicación, que es el foro de consulta y demás, en función si tienen alguna duda, inquietud o algo que deseen aclarar. Traten de usar el foro de consulta si fuese necesario. Les agradecemos, este es el módulo número 2. Lo pueden volver a repetir en el video si lo requieran o pueden hacer consultas si quieran profundizar en un tema adicional. Gracias.